Buenos días, compañeros de la SC. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy tengo a Everaldo Valencia. Everaldo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. No sé a qué hora pasarán tu entrevista o buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Pues es un placer estar con vos y a tu entera disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es para la gente que no te conoce, que creo que es muy poca. Quiero que te presentes. ¿Quién es Everaldo Valencia? Bueno, mi nombre completo es Edgar Everaldo Valencia Bobadilla. Nací del matrimonio de Edgar Humberto Valencia y de Rosangélica Bobadilla de Valencia, que Dios la tenga en su gloria. Hace 2 años partió a mejor vida mi madre. Y bueno, nací en Villanueva, muy cerca aquí de la capital. Soy villanovano a morir, de pura cepa. Tengo 51 años ya. Jugué 19 años profesionalmente en Liga Nacional, de los cuales pasé 14 con selección nacional. Y, y pues en resumen, ese soy yo. Y yo te quiero preguntar cómo nació ese amor al fútbol. ¿Desde niño lo amabas o fue algo que se fue desarrollando? Mi papá jugó fútbol. Mi papá jugó en Galcaza de Villanueva. Fue uno de los fundadores de ese equipo. Entonces, y mi tío, muy poco lo saben, mi tío es José Luis El Mosca Bobadilla, el goleador de la selección nacional en los Panamericanos en el 83. Entonces ahí te resumo un poquito que nuestra familia es futbolera, nunca me inculcaron el fútbol. De hecho, yo hacía atletismo de jovencito. Hacía atletismo, corría 110, 100 y relevos con vallas. Pero después surgió no sé, me nació el deseo de jugar fútbol. Siempre lo había jugado, pues, o sea, desde la escuela. Allá en Villanueva era muy fácil jugar porque era muy poco transitable las calles de tierra, entonces ponías un par de piedras y se armaba la chamusca después del colegio y hasta que te iban a jalar del pelo porque tenías que hacer tareas o irte a bañar. Entonces, así nació mi interés por el fútbol. De hecho, yo soy futbolista no digo por casualidad, las casualidades no existen, uno trabaja para hacerlo, pero para mí era un hobby que se volvió trabajo, responsabilidad y después modo de vida. Sí, está bien. Y aquí, según mis fuentes, aquí dice que debutaste en el Galcaza. ¿Cuántos años tenías cuando debutaste y cómo fue tu primera vez en un club de fútbol? Mira, es bien cómico esto porque mi papá fue jugador de Galcaza, fue director técnico del equipo de Galcaza, era directivo en ese entonces, y yo no quería que supieran que yo era hijo de don Edgar Valencia, como le conocen en Villanueva. Entonces yo llegué a hacer unas pruebas a las inferiores de Galcaza, y para evitar el conflicto de nombres me llamaba Edgar, bueno, yo me llamo Edgar Everaldo Valencia Bobadilla, pero me conocen por Everaldo Valencia, entonces yo me presenté como Edgar Bobadilla para pasar un poquito desapercibido, ¿verdad? Y no tener el punch de que, porque mi papá estaba metido ahí. Y empecé a pasar pruebas y pruebas y pruebas en las ligas menores. Y a los 14 años hice la primera prueba y me quedé en la liga especial. Jugué un año en la especial a los 15 años. Y a los 16 se da un fenómeno en el equipo mayor. Muchos lesionados, y entonces agarraron a 6 muchachos de la especial que podían jugar con el equipo mayor, se podía alternar, se llamaban especial A, dentro de los cuales iba yo. Y debuto a los 16 años en un partido contra Jalapa, allá en Jalapa. Eh, no sabía que iba a jugar, estaba dentro de los 18 convocados. No sabía que a mi papá y mi mamá, o sea, mi familia iba a llegar. Y fue una gran sorpresa para ellos cuando me vieron calentar y a los 10 minutos ya iba para adentro. Ese fue mi primer partido y desde ahí yo jugué 20 minutos ese partido. Y desde ahí el siguiente fui titular y fui constante hasta que me retiré. Y después pasaste al municipal. ¿Cómo recibiste la noticia de que te había fichado el municipal? Fíjate que mi papá era mi agente. En esa época mi papá me empezaba a enseñar cómo manejarse. Él compra los derechos formativos en Galcaza. Entonces yo era un agente libre. Y cuando Galcaza desaparece, eh, hubo un llamado para muchos jugadores, que pues, estábamos en el aire. Y bueno, primero tuve conversaciones con comunicaciones. En ese entonces comunicaciones tenía demasiada gente de nombre y fue lo más cercano que tuve a fichar. Entonces dije no, porque no iba a jugar de lleno.
Y cuando en eso mi papá me dice, mira, tenemos que ir a una reunión con don Ernesto Villa, que en paz descanse, don Neto, el mejor directivo del fútbol guatemalteco que existió, muy, muy honesto, muy responsable, muy caballero. Y nos reunimos y mi papá le dice, estas son las condiciones para que mi hijo pueda jugar en Municipal. Y las escuchó, las leyó y le dijo, bienvenido a Municipal. Y así fue como jugué 3 años en Municipal. Y después de esos 3 años tuviste que irte al máximo rival. ¿Cómo fue eso? Mucha gente piensa que yo me fui de Municipal y yo no decidí irme de Municipal. Yo tuve un conflicto con el difunto Grill Prieto, que era el que estaba interino en ese entonces en el Municipal. Y tuve un conflicto porque, bueno, al señor, al viejo, como le decíamos, le gustaba insultar. Tal vez no lo hacía con el sentido peyorativo, pero le insultaba insultar. Entonces, en un entrenamiento me insultó, no me gustó, tal vez no estaba de ánimo para recibir ese insulto, tal vez en otro momento ni le pongo atención, pero no me gustó. Tuve un altercado fuerte con él, muy fuerte. Y a raíz de eso, él me bota de Municipal, él me echó de Municipal. Entonces, yo no es que me quisiera ir para los cremas, a mí me botan de Municipal y pasé una hora sin trabajo. Por esas buenas actuaciones, estaba viendo que te convocó a la selección por primera vez. ¿Cómo fue esa noticia? Sí, fíjate que, bueno, ya había tenido mi convocatoria en Galcaza, porque ahí fue donde yo tengo mi primera convocatoria a selecciones menores. Ya entré al mapa de selecciones, pero fue la convocatoria de Galcaza y lo tomamos, y cuando digo lo tomamos, y hablo en plural, porque es en familia, muy emocionados. Más que todo mi madre estaba muy emocionada y yo sentía mucha responsabilidad, con mucho miedo también, mucho miedo al fracaso, aunque eso me daba la pauta a mí para trabajar más, para esforzarme, para ser titular, que siempre luché por ser titular. Aquí estaba viendo que fuiste titular en el partido, aquel partido trágico de octubre del 96 contra Costa Rica. ¿Cómo fue ese partido? La verdad, es de lo negativo, de lo más triste que pueda hablar yo del fútbol, es eso, es esa tragedia. En el 96 estábamos por disputar un partido contra Costa Rica. El ambiente estaba full. Eh, una historia muy triste porque me choqueó, me dejó muy marcado. Tuve que ver a uno por uno de los 86 muertos, porque mi tío llega desde Villanueva buscando a su hijo, o sea, a mi primo, que se había ido al estadio, y no sé cómo me localizó y me pidió por favor que fuera a ver a los fallecidos, para ver si no estaba entre los fallecidos. De hecho, nosotros ayudamos a mucha gente a salir, pero ese momentito, esa tragedia, me marcó porque tuve que ver a uno por uno, inclusive a una señora que estaba en estado de gestación, y pasé tal vez, no sé, 8 días sin poder conciliar el sueño. Las imágenes se me venían, muy consternado porque la gente llegó a vernos jugar con una alegría, pagando un boleto, eh, para pasar un buen momento, y lamentablemente muchos no regresaron a casa, muchos quedaron en el camino, y eso lo llevo en el corazón. La verdad te digo, no me gusta recordar de ese momento, obviamente hay que hablarlo, no me gusta recordarlo, porque marcó en negativa mi vida. Ver 86 muertos es, es jodido porque máxime llegan a una fiesta futbolística y no terminan llegando a sus hogares. Bueno, vamos a seguir hablando de tu carrera deportiva. En comunicaciones estás casi una década, 8 años estás en comunicaciones, ¿no? Llego a 9 y piquito, fíjate, Nueve porque años. recordad que sí, antes eran por año, ahora son temporadas de seis meses, obviamente, no, ni 6 meses, 5 meses, y hay 2 torneos al año. Sí. Antes era uno al año, entonces sí, por ahí 9 y piquito casi en comunicaciones. Eh, Marcó mucho lo que fue mi futuro, realmente una muy buena época en comunicaciones, tanto en lo deportivo, lo emocional, y después empezaba yo ya a pensar en el retiro, la planificación, porque hay que planificarlo, o sea, no te tienes que, de repente, por sorpresa, que digas, bueno, me lesiono y qué voy a hacer ahora. No, tienes que ir planificando tu retiro, programarlo. Yo me retiré cumpliendo 33 años de edad. Me retiré en el 2006. Y después de retirarte, decidiste seguir relacionándote con el fútbol. ¿En qué año empezaste como periodista deportivo?
empiezo a sacar cursos. De hecho, yo no soy, como te dije, no tengo el título de periodista, no lo soy, no soy periodista deportivo, soy un analista deportivo. En ese entonces eran muy pocos los comentaristas deportivos exfutbolistas. Entonces me entró la espinita y decir, bueno, ojalá que la gente quisiera que entienda lo que se vive en un camerino, lo que uno se dice a veces, lo que pasa, analizar de mejor forma los partidos. Y no porque la gente que lo estuviera haciendo fuera mala, sino había un monopolio desde cuando yo jugaba. Eran 2 o 3 narradores, 2 o 3 comentaristas y decían lo que se les roncaba la gana, sin tener la experiencia de haber pasado por una cancha, por un camerino, sin tener la experiencia de que les debieran 6 meses, eh, todo eso. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de inmiscuirme en esto. Entonces sí, mi espinita empezó por los medios de comunicación. Bueno, Everaldo, yo creo que terminamos. En serio, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Te lo agradezco mucho porque es mi primera entrevista como estudiante y me hace mucha ilusión que fueras vos el que me la concediera. En serio, muchas gracias. Feliz fin de semana y feliz día. Igualmente, Rodrigo, un abrazo, que la pases bien. Bueno, gracias.